Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Ya estamos aquí para poder comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Imenayan, Gashankit, Salillancho, Jalillacho. Imenayan. Valeria, Valeria, Vale, cosa. Excelente, estimados amigos. Ya creo que estamos en una parte final de nuestro curso de quechua. Y gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Y creo que eso demuestra bastante interés de vuestra parte, más que todo para aprender el quechua, ¿ya? Entonces hoy día tenemos algunas actividades muy importantes y también algunos acuerdos que vamos a llegar para poder continuar pues con nuestra clase más adelante. Por ahora estamos aquí. Alinchu mandacho y maninchis. Ya, un momentito, por favor. Estamos transmitiendo por YouTube también para los que aún no han podido conectarse o han tenido dificultades para ellos. Ya, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en esta noche vamos a culminar, ya, vamos a culminar nuestras clases de acuerdo a lo que estamos avanzando, pues. Ya, esta es la clase de quechua sureño. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo ha ido vuestro aprendizaje durante este tiempo? ¿Cómo les ha ido? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? ¿Necesitan más? ¿O ya no quieren aprender? yo de mi Dependiendo, parte, ¿eh? yo de mi parte Pero por aprendí ahora bastante. creo que hasta aquí Hola, hemos llegado. hola. Hola, te escucho, te escucho. Que le digo, yo tenía un quechua básico porque como yo digo, nunca lo escuché hablar, nunca lo en mi familia, pero bueno, me gusta. Y aprendí bastante con usted cosas básicas que uno no sabía, como usted dijo, las reglas de oro, todas esas cosas nos sirvió muchísimo. A mí por lo menos me sirvió muchísimo y bueno, nos falta todavía, pero creo que aprendimos bastante en el tiempo. A eso sí, pues hemos aprendido bastante. Entonces, ojalá que les sirva bastante, pues todo lo que hemos aprendido en estos días. Hemos tenido bastantes a veces, interrupciones por el mismo tema de tiempo, todo eso, pero al fin hemos terminado, ¿ya? Ari, Entonces, vamos a continuar hoy día la última parte de nuestra clase, que habla exactamente del siguiente tema. Mira, aquí estamos, sureño. Muy bien. Estamos en la última parte del libro, ¿ya? Así que vayamos a ver. Continúa la segunda parte, dice que vamos a ocultar nuestros... Muy bien. Entonces nos hemos quedado en la página 92, creo.
Ya. Esto voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Muy bien. En este caso, fíjense que, a ver, aquí está el libro, aquí está. Mira, página, todo lo que hemos hecho creo que está aquí, ¿eh? Es lo más importante, estimados amigos. Tarararacanan. Ya, aquí estábamos, ¿eh? Imata rimanki, o imamanta rimanki. A ver, algo interesante aquí que estaba viendo, observar y de antes también hablaba en clase con algunos estudiantes, es el siguiente tema, estimados amigos. Cuando hablamos de este caso, ya fíjense esta pregunta que dice, Ima manta rimanki. En este caso, esta pregunta nos manda directamente, ¿a qué nos manda? A responder de las situaciones de las que estamos hablando nosotros. ¿De qué hablas? Esa sería la situación de la que estamos hablando. Y mamá Darimanki, ¿no es cierto? Mira, fíjense. Y mamá Darimanki. Entonces, cuando nosotros tenemos esta idea de Imamán Darimanki, empezamos a decir, a ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué está pasando con mis letras? No se ven. Ya, ahí te mira. Imam Andrimanki. Primer punto que tenemos que analizar aquí es el sufijo de manta. Ahora, como les dije, la regla básica, reglas básicas. Si me preguntan con manta, ¿ya? Si me preguntan con manta, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es con manta, ¿ya? Ahora, aquí, según el contexto, mira que estamos poniendo aquí, si me preguntan con manta, mi respuesta es con manta. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, según el contexto que hemos tenido aquí en todo este temario, vamos a ver, por ejemplo, si me dicen Imamán Darimangi, yo voy a decir, por ejemplo, me está preguntando de una situación del que estoy hablando. ¿Ya? Porque recordemos, el sufijo manta puede traducirse o puede explicarnos el origen de una persona. El sufijo manta, en su segundo caso, habla de qué? Habla de una situación, ¿ya? De una situación. En este caso, por ejemplo, la situación podría ser un problema. Cuando tú te juntas con tu familia y dices, oye, vamos a hablar de papá, de mamá, estás hablando de una situación. Por ejemplo, dices, en este caso de situación, mamanchi manda. O sea, el tema de conversación es la mamá de nuestra mamá. Ese es el tema de conversación. Entonces, mira, fíjense, es el segundo caso del manda que nosotros hemos visto y que hoy también estamos repasando. Ya un poquito, un ratito, ya un momentito, un momentito. Entonces, mira, fijémonos esto, estimados amigos, ¿ya? Es la situación. Pero cuando tú hablas de origen es distinto, pues, estimados amigos. Cuando hablamos de origen nos pregunta exactamente de Maimanta Kanki. Por ejemplo, yo digo, who's who, Manta Kani. En ese caso hablamos de qué? De origen, de dónde nos encontramos, pues. Y en este segundo caso hablamos de qué? De una situación. Pero en el otro caso, hablamos también, estimados amigos, del uso del manta de acuerdo al material del que está elaborado. ¿Qué cosa? Algún objeto. Por ejemplo, si en estos tiempos a ustedes les proponen matrimonio, boda, es algo interesante, ¿eh? Cuando nos dicen, oye, ¿anillo de qué es? ¿No es cierto? Aquí empezamos a hablar y decimos, uy, ¿anillo de qué podría ser? Por ejemplo, dices, Huri manda, anillo de oro. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos este tipo de respuestas en este caso. ¿Ya? Mira, fíjense, todo esto significa o se traduce al manta, pues. Son tres casos o tres maneras de utilizar el manta. Uno, que es el caso de origen.
2, situación. Y el tercer caso habla del material que está elaborado, un objeto. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros en este caso estamos hablando de la situación. Lo demás hemos avanzado durante nuestras clases que hemos tenido durante el transcurso de estos meses. Ahora dice, Imamantarimanki, nos está hablando de una situación. Y en nuestro libro, cuando vamos, hablamos, por ejemplo, Yachaimantarimani, ¿qué estoy diciendo? Hablo de los estudios. Puedo decir, tú kuiruna kunamantarimani, hablo de todos los hombres. Por ejemplo, aquí podría decir, mi kuimantarimani, hablo de la comida. Tarimani, hablo del Cusco. Cusco se ha convertido en tema de conversación. Por ejemplo, Mandarimani, hablamos de nosotros mismos. Por ejemplo, en este caso tú puedes decir, oye, hablamos de nuestra relación en pareja, ¿cómo está? De eso estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso sirve esta pregunta. Y Mandarimani. Pero aparte de eso, estimados amigos, lo que debemos entender aquí no solo podría ser de frente a la pregunta, por ejemplo, o yo podría utilizar esta misma pregunta y le digo, ya, mira, fíjense. Y le digo, aquí abajo vamos a poner la pregunta, vamos a plantear y digo, Roli chamasta, Awarich ya, Roli chamasta. Y le digo, Imamantan rimanki. Aquí puedo utilizar la M todavía como un validador. Imamantan rimanki. Te fijas, ¿no es cierto? Roli chamasta, Imamantan rimanki. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Imamantan rimanki. Y yo puedo decir, por ejemplo, un tema de conversación, ¿ya? Podría decir, Wakamantan rimani, ¿ya? Wakamantan rimani. Hablo de la vaca, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo decir, Asnumantam, ¿ya? Asnumantam rimani. Asnumantam rimani. El burro se ha convertido en un motivo de conversación, de diálogo, ¿no es cierto? Entonces, Roli llamada y me mandan rimanki o acá mandan rimani, asno mandan rimani. Si en alguna situación puedo hablar de mi chakra y digo, chakra mandan, ¿ya? Chakra mandan rimani. Entonces, esa es la pregunta, pues, estimados amigos, que debemos contestar nosotros en esta hora. Entonces, hemos aprendido a contestar esas preguntas de manera muy sencilla, ¿ya? Y aquí tenemos ejercicios para poder trabajar y practicar, ¿ya? Oye, ahora sí pasamos aquí. Mira, completa las siguientes oraciones. ¿Cómo diríamos? Hablo de los alimentos, hablo de la ciudad de Cusco, hablo de nosotros mismos, hablo de la buena vida, hablo del correo. Por ejemplo, en este caso, correo. ¿Cómo se dice correo en quechua? Imagínate, Hanmari, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se dice buena vida en quechua? ¿Cómo sería? Respuestas. ¿Alguien del grupo que quiera responder? ¿Cómo se dice buena vida? Yo tengo una buena vida en quechua. Fíjense, ¿ya? Mira, en este caso podemos entender, por ejemplo, completa las siguientes oraciones, los alimentos. Alimentos que estamos viendo en plural, mira, fíjense, Ciudad de Cusco, que también es tema de conversación, nosotros mismos. Esto también hace ratito les he explicado, entonces tienen que entender ya, pues mira, solo es un poquito más de habilidad de conocer todo. Alimentos, mikui, kuna. Fíjate esto. Mijo y cona. Estos son los alimentos. Mijo y cona. Por ejemplo, ciudad de Cusco. Cusco, llakta. Nosotros mismos. Ñuhanchik. Ñuhanchik. Por ejemplo, buena vida. Allin kausai. Correo. Chasqui wasi. Ya está. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Si me dicen, hablo de los alimentos, sencillo, pues. Mijo y cuna y le aumento manta. ¿Y cómo hago esto? Traigo esto a este lado y lo pego. Aquí sí, cáscara chinchiquilla llama. Miku y kuna. Y como me dice la pregunta, Miku y kuna manta, rimane. Aquí está. Hablo de los alimentos. ¿No es cierto? Ahora, en este caso, estimados amigos, podemos decir Miku y kuna manta. O en este caso, como en quechua chanca, se traduce como Miku y kuna manta.
Ambas expresiones son válidas, ¿ya? Porque estamos hablando de un quechua estandarizado según el quechua sureño que hemos visto. Hablamos de un quechua estandarizado que considera las dos expresiones como válidas. Mi kunamanta y mi kunamanta. Ambas expresiones son válidas, ¿ya? Y aquí ya les he soplado como deben de hacer. Entonces, muy bien, hasta ahí hemos terminado con situaciones. Aquí también, mira, hay algo interesante. Pimanta, rimanki. Entender lo siguiente, ¿ya? Pi, y matakama pi. Pi, estimados amigos, para todos los que están atentos a esta clase, vemos, pi es el pronombre interrogativo ¿quién? Cuando vuelve dice pi, ¿quién? ¿Ya? Podrías decir, por ejemplo, si lo aumentas manta, el manta se traduce automáticamente a nuestro famoso amigo preposición de. ¿De quién? Y lo demás es remangi. Y una regla muy interesante que hemos aprendido y que vamos a recordar en esta oportunidad es la siguiente. ¿Cuál es la regla que hemos aprendido? Sencillo. Cuando a mí me preguntan con el sufijo inki, mi respuesta siempre va a ser con el ni. Eso en ningún lugar te va a explicar. Y mira, en todos los casos, dice, ñuja mame manta rimane. ¿Te das cuenta? Pimanta rimanki, ñuja mame manta rimane. ¿Ya? Podríamos, digo, en este caso, siempre guarda esta relación. Pimanta rimanki, ñuja mame manta rimane. Es una regla básica que debemos entender que cuando te preguntan y te das cuenta que la pregunta termina en inki, automáticamente tu cerebro tiene que funcionar. Ah, ya. El profesor Rolly me dijo que cuando me pregunta con el inki, tengo que responder con el ni. Otro, cuando me preguntan con el manta, siempre mi respuesta va a ser con el manta. Mira, fíjate esto, ¿ya? Fíjate lo que estamos viendo. Dice, pimanta rimanki. Y dice, mama y manta. Se cumple la regla, se cumple. Y entonces el quechua muchas veces está guiado por estas reglas pequeñas que nos ayudan a entender un poquito más todo lo que es el quechua. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Yo hablo de mi madre, Pimanta Rimanki. Puedo decir, por ejemplo, Wakaimanta Rimani, termina en ni. Kojimanta Rimani, termina en ni. Asnuimanta Rimani, termina en ni. Todos terminan en ni. Alhuimanta Rimani, termina en ni. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos utilizar de esa manera. Ham Rimanki. En este caso hemos tratado de hablar ya con la segunda persona. Ham Rimanki, tú hablas de tu padre. En este caso también hemos hablado de la tercera persona, pai, mamangman, tamrinman, utilizando siempre como la M al final, como nos indica el quechua sureño, según el ministerio, que ahora la M es como el validador que tenemos que utilizar, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ñuhaiku, ¿ya? ñuhaiku, yacha chiknigumanta, rimaiku, ¿ya? Yacha chiknigumanta, rimaiku. Nosotros hablamos de nuestro profesor, ñuhanchik, llaqtaykumanta, rimanchik. ¿Ya? Llaqtan chikmanta sería en ese caso, ¿eh? Llaqtan chikmanta. Llaqtan chikmanta. De nuestra comunidad. Hablamos de nuestro pueblo. Hamkuna, kumpaykumanta rimankich. Ustedes hablan de, ¿ya? De nuestro amigo, ¿ya? De nuestro amigo. Paikuna, runakunamanta rimanku. Ellos o ellas hablan de las personas, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, podemos conjugar de esta manera esta pregunta. Pima Rimanki. Igualito, mira, copiamos esto y nos vamos a nuestra hoja en blanco y pegamos. ¿Y qué podría decir aquí? Mira, fíjense, cuando yo tengo una hoja en blanco, empiezo a trabajar y decir, a ver, Pimanta Rimanki. Mira, fíjate, aquí podría decir, Rolicha, Arapupu, ¿cierto? Arapupu, Imachata Rimanki. Pimantam Rimanki, ¿de quién hablas? Mira, una expresión muy interesante, ¿eh? Nos dice Arapopo y Pimanta Rimay. Yo podría decir, por ejemplo, wow, himantam, ¿ya? Wow, himantam, ¿qué cosa? Rimane.
Estamos hablando de una expresión en el tiempo presente indicativo, en el tiempo presente simple. ¿No es cierto? Estamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense pues. Wauhimantam rimane. Podemos hablar de esa manera. O en algunos casos podría decir, por ejemplo, si yo tengo una gallina, wal, pai, mantam, re, mane. ¿No es cierto? Entonces, hablamos de esa manera o podemos plantear expresiones o respuestas de acuerdo a lo que nos están preguntando. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, es tan sencillo que a partir de las preguntas podemos aprender el quechua. Claro, se puede aprender el quechua a partir de estas preguntas. Pimantan brimanki, ya wauhimantan rimani, walpeimantan rimani, asnuimantan rimani. ¿No es cierto? Si hay comida, digo, pues mikunamantan rimani, ¿ya? Entonces, ¿me han entendido, no es cierto? ¿Me han entendido? Ari, A ver, Marica Michi, ya, muy bien. Tienen que hablar, ¿eh? Tienen que hablar. Ya, muy bien. Ahora sí, tenemos otra pregunta también, o regresamos a nuestro libro. Aquí está. En este caso podemos decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo responder? Pai María Mantarima. Esa es la palabrita, ¿ya? O esa es la expresión. Pai María Mantarima. Mira, fíjate esto, ¿ya? Pai María Mantarima. Aquí yo puedo plantear una pregunta muy interesante, ¿ya? Aquí está. Por ejemplo, la pregunta interesante en este caso, estimados, debe ser así. Ya no va a ser pimanta rimanki, sino podría decir roli, ¿ya? Ponemos una coma y le preguntamos, ¿cuáncha, ya? Pimanta riman. Fíjate, Juancha pimanta riman. Roli, Juancha pimanta riman. ¿Qué estoy diciendo en este caso? ¿Ya? Ya no es de quién habla, sino de quién habla. Puede decir Juan, o podría decir aquí, Rolly, ¿ya? Coma, Juancito, Juancito Colos, ¿de quién habla? Esa es la pregunta. Juan, ¿de quién habla? ¿Y cómo podría ser la respuesta? Mira, otra regla que sabíamos y que hemos aprendido es que cuando la pregunta termina en una N, siempre nuestra respuesta va a ser en una N. Juan Chepimandrima, Pai, y podría utilizar un validador. Paija, por ejemplo, este es un validador enfatizador que hemos utilizado hace tiempo. Y dice, Paija, María Mantam, Areiman. O sea, la respuesta siempre está en la pregunta. ¿Ya? O simplemente yo podría preguntar de la siguiente manera y digo, ¿ya? Podría decir aquí, ¿ya? Y digo, Juan Chepimanta Areiman. Y podría decir, por ejemplo, Wawan Mantam, ¿ya? Wawan Mantam Arema. Y aquí se nota clarito que cuando nos preguntan con una N, la respuesta es con una N. ¿No es cierto? Juan Chapi Mantam Arema. Wawan Mantam Arema. Y así podemos plantear preguntas en tercera persona, en este caso, para poder entender un poquito más. ¿Ya? Entonces, amigos, mira, tenemos aquí esa pregunta. Ñuhanki, ñuhaiku, ¿ya? Por ejemplo, para este caso, me preguntan, pues, Hankuna y mamantan rimankichi. Mira, la pregunta sería así, ¿ya? Esto también estamos haciendo un repaso nomás de todo lo que hemos hecho, porque en las primeras clases todo hemos hecho esto. Y la pregunta sería, Hankuna, ¿ya? Pimanta, y si deseo utilizo mi validador M, pimantam, ¿ya? Riman, kichik. ¿Ya está? ¿Cómo se traduce esto al castellano, profesor? Sencillo, pues. ¿Cómo se traduce? Se traduce de la siguiente manera. Hamkuna se traduce a ustedes. Pimanta. Pi se traduce a quién. ¿Ya? Manta se traduce a de. Aquí está, mira, fíjense. Traduce a de.
La M es un validador que siempre va a ir, un enfatizador que le da seguridad. ¿De quién? Rimankechik. Hablan. ¿Ya? Y para esto hemos aprendido la conjugación en el tiempo presente. ¿Ustedes de quién hablan? ¿Y cómo vas a responder? En castellano yo respondería esta pregunta y decimos, nosotros hablamos del amor. Imagínate, nosotros hablamos del amor. Podría ser, ¿eh? Entonces, ¿cómo hago yo en este caso esta expresión? ¿Cómo traduzco al quechua? Es sencillo esta expresión para traducir al quechua. Primero debemos reconocer, ¿ya? Debemos reconocer, ¿qué cosa debemos reconocer? Nosotros debemos reconocer primero los elementos. Nosotros, ¿ya? Y para eso yo debo conocer el sujeto, luego tengo que conocer el objeto y al finalcito tengo que poner mi verbo. Mira, fíjense, nosotros vamos a poner con un color morado, el objeto vamos a poner en este caso con un color verde y el verbo conjugado vamos a poner con un color rojo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reconocer, pues, sujeto con color morado y el sujeto es nosotros. Ya reconocí. Aquí está. Sencillo, ¿eh? Para reconocer. Ahora, objeto o el verbo. Primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Del amor o hablamos? En este caso, el verbo es hablar. Entonces, con rojito y aquí pongo. Rojito. Verbo. Ya está. Chorachei con el que llama. Ya está. Y el objeto del quien hablamos es del amor. Ya está. Fíjate esto. Y lo voy a poner con un botón. Teniendo esta estructura, estimados amigos, yo empiezo a formar. Nosotros en quechua, imatkama, ñu haiku, ñu haiku, a nosotros. ¿Ya? El objeto del amor podría ser kuyakuy, ¿ya? O munakuy en algunos casos dicen, ¿eh? Kuyakuy es amor. Ahora, algo interesante que tengo que entender. Aquí estamos hablando de la proposición, en este caso, del. Del. Escucha esto, del. Entonces, cuyacuy, y este del se va a traducir como manta. Cuyacuy, manta. Y el verbo, hablamos. Re, maico. Ya está. Y mi expresión ya lo he traducido al castellano cumpliendo todo eso. Todas las reglas. Ñuhaiku, cuyacuy, manta, re, maico. ¿No es cierto? Entonces, mira, todo esto es pues fácil de aprender, ¿eh? Y creo que todo esto hemos estado trabajando durante todos estos meses, desde enero, febrero y mira, marzo, a mediados de marzo estamos terminando el primer libro que hemos hecho de Quechua. Ya estamos en esta página, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que ha sido un aprendizaje bien amplio y con esto nosotros nos quedamos en el nivel básico del quechua porque pues, aprender quechua pues toma su tiempito, ¿eh? No es tan sencillo como podamos hacer, ¿eh? Esto o como podamos creer, ¿ya? Muy bien. Azul es sujeto, claro, en este caso, señor Daigo, me he olvidado, ¿eh? Me he olvidado. Con Haruscan y ya está. Muy bien. Entonces, estimados amigos, mira, ya me han entendido. Debemos nosotros entender la estructura de cómo se habla el quechua. Eso es lo más básico para nosotros, ¿ya? Muy bien. Tenemos otra preguntita más aquí, creo. ¿Ya? Paikuna runakuna mantarimanku. ¿Ya? Por ejemplo, para responder esta pregunta, paikuna runakuna mantarimanku, la pregunta también varía, pues, estimados. ¿Ya? La pregunta varía. Por ejemplo, si aquí la pregunta era hamkuna pimantarimankichik, ¿ya? Y aquí yo planteo la otra pregunta. Y dice, paikuna, vamos a cambiar esto, mira. Paikuna pimanta rimanku. Dos cosas muy importantes. Paikuna, y cuando me preguntan con el unco, mi respuesta siempre va a ser con el unco. Recuerda eso, Steve. Paikuna, pimandarimanco. Entonces, ¿cómo sería mi pregunta? Ellos o ellas, ¿ya? Digan, ¿de quién hablan? Fíjate esto, estimado. ¿De quién hablan? Esa es la
Pregunta, ¿ellos o ellas de quién hablan? Pimanta, rimango. ¿Ellas de quién hablan? Entonces, para que entiendas uno, paikuna es ellas, ¿ya? Captura Jackson. Pimanta. Manta es quién. Digo, pi es en este caso quién, ¿ya? Y lo vamos a poner con un color celeste, ¿ya? Manta, y matkama manta. El famoso manta se traduce a de. Ya tenemos aquí. Ya está. Rimanku, hablan, ¿ya? Por ejemplo, la N nomás sería, pues, en este caso de color verde, porque es una conjugación. Ellas, ¿de quién hablan? Y sencillo, tú puedes responder, ellas hablan, ¿ya? De, del trabajo, ¿ya? Del trabajo. Ya está. Es mi oración. Y otra vez, lo que tengo que entender aquí es que mi expresión en quechua va a ser sujeto más verbo, digo más objeto y más verbo. Esta es la estructura. Entonces, mira, sujeto vamos a poner con un color verde ahora, o simplemente vamos a poner con rojo para que sigamos la dinámica. Objeto vamos a poner con un color, a ver, vamos a poner con un color morado, ¿ya? Y verbo vamos a poner con un color verde. Ya está. Entonces ya tenemos esto. Sujeto, son ellas, es el sujeto que tenemos que entender, ellas. Objeto, el objeto del que están hablando, en este caso sería del trabajo. Fíjate, el objeto es el trabajo. Ya está. Y el verbo sería el verbo hablar, en este caso habla. Ya está, chicos, ellas hablan del trabajo. Esto mismo yo voy a transferir abajo, pero en quechua. ¿Qué diría? Ellas, pai, cona. Y voy a poner con el color rojo con el que me estoy identificando para el sujeto. Objeto. Por ejemplo, trabajo, ¿qué se dice? Ya, cana. ¿Ya? Ahora, aquí hay un elemento. El elemento del que voy a poner. Entonces, yancana es trabajo, pues. Ya, en quechua chango dice yancana. No hay problema de eso, podemos utilizar. ¿Ya? Ahora, fíjate esto, estimado amigo, ¿ya? Cuando ya tenemos toda esta idea, voy a poner el manta. Llangana y le aumentamos manta. Aquí está el del, la preposición que tenemos que utilizar. Llangana manta. Y el verbo, ¿cuál sería? Hablan. Ri, manco. ¿Ya? Ya está. Y aquí hemos formado nuestra expresión. Ri, manco. Che, mi che. Creo que está muy sencillo, fácil de entender con colores todavía, para que puedan entender. Ya le estamos haciendo un repaso nomás de todo lo que hemos avanzado, porque anteriormente hemos avanzado todo esto. ¿Ya? Entonces hemos resuelto todo esto. ¿Ya? Y aquí iba bastante. Tú hablas de tu madre. Trabajo, trabajo para que ustedes completen. ¿Ya? Ustedes hablan de su cartero. Yo hablo de tu hermana menor. Su Aiki es menor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, yachachikninchikkunamanta, ya, por ejemplo, aquí, ñujanchik yachachikninchikkunamanta rimanchik. Ya tú hablas de tu padre, ham taytaykimanta rimanki. Ellas hablan de las personas. ¿Qué mandaríamos? Paykuna runakunamanta rimanku. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hablamos del banco. ¿Cómo se dice banco en quechua? Holgitaqina wasi. Holgitaqina wasi. Y dice, no hay no haiku holgitaqina wasimanta rimaiko. Luego, waikuy, o en este caso, por ejemplo, en quechua chanca también se dice yanui. Ustedes hablan del cocinero. Dirías, hamkuna waikuhmanta rimankichis, o podrías decir, hamkuna yanuhmanta rimankichis. ¿No es cierto? Entonces, tenemos todo eso para completar. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahora ya les he explicado todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que trabajar, estimados amigos. ¿Ya? Este libro está súper, súper, súper para que trabajen.
¿Ya? Dudas, preguntas, comentarios del grupo. A ver, vamos. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere decirnos algo? ¿Quiere preguntar, plantear algún ejemplo? Pancho Manacho. Vamos, vamos, anímense, anímense a preguntar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pasamos a una preguntita más interesante que tenemos aquí. Y dice lo siguiente, mira. A ver, dice, Imamantaruasta, ¿de qué está hecho? Como les decía de antes, regresando aquí a nuestro material, pero por mientras voy a pegar aquí este elemento para que no nos perdamos, ¿ya? Aquí. Primer tema, hemos hablado de origen, Maimantakanki, por ejemplo. Poshumantakani. Segundo, hemos hablado de la situación. ¿De quién estamos hablando? Mamanchik manta, rimaskanchik. Podríamos decir, Teitanchik manta, Wauhenchik manta. Ahora, en el tercer caso, hablamos del manta, del material del que está elaborado algún producto. Puede ser por ejemplo, una pulsera, un collar, walja, un anillo, ¿ya? ¿De qué está elaborado? Por ejemplo, tu casa, ¿de qué está elaborado? De ladrillo. Por ejemplo, de piedra. Si eres los tres cerditos, tu caja está elaborada de paja, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros, en ese caso, hablamos del material del que está hecho un objeto? Del material. Por ejemplo, si mi casa está de piedra, digo pues, Rumi manta. ¿Qué? Rumi es piedra, fíjate esto, ya voy a poner con color rojo, y el manta, en este caso, viene a ser la preposición de. Entonces digo, de piedra, de piedra, de piedra, y ya está. Entonces, fíjate, estimado amigo, Rumi manta, de piedra. Ahora, algo interesante. Ya he entendido un poquito más y esa pregunta me habla exclusivamente de eso. Por ejemplo, deduzcamos la pregunta. La pregunta es una palabra compuesta por dos elementos. Ima, que viene a ser en este caso mi pronombre interrogativo que, y manta viene a ser la preposición de. Eso ya sabemos. Mira, ¿cuántas veces les voy a explicar? Manta es la preposición de. Ruasca está hecho. Y mamanta, ruasca. ¿Ya? Ruasca está hecho. Ya está. Ahora, ¿de qué está hecho? Por ejemplo, aquí yo podría aumentar un elemento y digo, chay, wasi y mamanta ruasca. ¿Ya? Mira, fíjate, estimado. Chay, wasi. Esa casa, mira, esa casa, ¿de qué está hecho? Esa casa, ¿de qué está hecho? ¿Y yo cómo voy a responder? ¿Ya? Puedo responder de una manera sencilla y puedo decir Rumi manta, una manera directa. Llego así, mamá, te robas casa. Rumi manta. ¿Esa casa de qué está hecho? De piedra. Esa sería mi respuesta. Pero si yo deseo, también puedo ampliar mi respuesta y digo, Chai, waseja, Rumi mantam, ruasja, kachkan. Podría decir. O Rumimanta, Ruasca, sin utilizar todavía el progresivo. Rumimanta, Ruasca. Podría ser, pero en ese caso, si te das cuenta, estimados amigos, el chai, por ejemplo, che wasi, que lo voy a poner con color amarillo, ¿ya? Sigues apareciendo en la respuesta. Che wasi. Mira, fíjate. Solo he aumentado un validador. ¿Qué más? Imamanta Ruasca. Solo ha cambiado aquí. ¿Ya? Solo ha cambiado el Rumi. Lo demás permanece, pues, así como permanece arriba, permanece, mira. Rumi manta, ¿ya? Y Ruasja también permanece. Ya está. Ruasja permanece. Entonces yo digo, che, ja, Rumi manta, Ruasja. ¿Puedo responder así? Por eso yo les digo a todos mis estudiantes, oiga, la pregunta te da la respuesta de tu expresión.
No, muchos dirán, no, no he encontrado la respuesta difícil. No, la idea solo es leer bien la pregunta. Y si me preguntan con manta, automáticamente mi respuesta es con manta. Y debo saber cuál es la situación o cuál es el contexto del manta, nada más. O como en el caso que decimos, por ejemplo, nos pregunta con pi, nos dice, maipi kashen, maipi, pi locativo, cosjopi, limapi, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer eso, estimados amigos, ¿ya? En este caso, podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, aquí mira las preguntas, nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dicen las preguntas? Por ejemplo, Kait Urumanta Ruasca está hecho de barro, ¿ya? O en este caso de este barro. Está hecho de este barro, ¿ya? Por decir, Kai Aitumanta Ruasca. La pregunta es, ¿Imamanta Ruasca de qué está hecho? Y solo me está pidiendo que tengo que responderle de qué está hecho. No me está especificando si es una casa, una puerta o eso, algo, sino solo me está preguntando y me dice, ¿Imamanta Ruasca? Y digo, Aitumanta, Jaramanta Ruasca de cuero, Romimanta Ruasca de piedra, Jorgemanta Ruasca de plata, Porimanta Ruasca de oro. Fíjense, ¿ya? Nina mantaruasca de fuego. Wasi toro mantaruasca. Podemos utilizar. Y ahí tenemos respuestas. Ahora dice, eso es el caso del manta, estimados amigos, cuando hablamos de los materiales del que está hecho un objeto. Podría ser una casa, una piedra, un anillo, un collar, una mochila. Por ejemplo, un asiento de cuero puedes tener. Claro, se puede. ¿Ya? Entonces tenemos todas esas preguntas. Ahora, hay algo más importante que también tenemos aquí. Por ejemplo, Aikajmanta. En este caso, hablamos de otra interrogante que también hemos avanzado en las anteriores clases. Es el tema de lo siguiente. Sumachata, Aikajmanta. ¿Ya? Ahora, esto vamos a descifrar. Aikajmanta. ¿Qué viene a traducirse de la siguiente manera? Haikaj. Haikaj es un pronombre interrogativo que se traduce al castellano como ¿cuándo? ¿Ya está? ¿Cuándo? Así se traduce, ¿ya? Después de que se traduce así, ¿qué encontramos? ¿Ya? ¿Qué encontramos? Mira, Haikaj. Y manta viene a ser otra vez, en este caso, la preposición desde. Y digo, desde. Desde. Haikaj manta, ¿desde cuándo? Takin, canta. Haikaj manta takin. En algunos casos, por ejemplo, aquí aumentamos en situaciones de tiempo, estimados amigos, cuando queremos hablar de tiempos, ¿qué aumentamos? Aumentamos esta partícula pacha para decir desde cuándo, ¿ya? Hay que pacha aquí, ¿desde cuándo canta? En este caso, esta partícula solo cumple una función validadora, no va a cumplir ninguna función, no se va a traducir al castellano, solo nos va a dar esa idea de que desde cuándo está cantando, el límite del tiempo del que está cantando. Podemos decir. O cuando te dicen, por ejemplo, cuando te preguntan, oye, ¿has visto ese chico? Está con esa chica. Ah, ¿desde cuándo? Estás dándole un límite desde cuándo ha empezado esa relación. Para hablar exclusivamente de eso, se utiliza la partícula pacha. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Entonces puedes decir, desde ayer, Hainun Jaimanta Pacha. Desde anteayer, Haina Punchaumanta Pacha. Podemos utilizar eso. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense. Haika Pacha. ¿Desde cuándo? Y aquí en nuestro libro mismo tenemos respuestas. A ver, ¿dónde están las respuestas? Aquí. Haina Punchaimanta Taki. Y aquí podría entrar a jugar fácil mi amiga Pacha. Aquí. Ay, Haina Punchaimanta Pacha Takin. Haina Watamanta Pacha Takin. Mira, fíjense, todos ya lo puse. Ñaupajmanta Pacha Takin. Esto del Pacha solo es validador en este caso exactamente cuando nos preguntan desde cuándo se está realizando esa acción. Y digo, por ejemplo, Uñay
Unay ñataki, en este caso, o algunos casos, unay manta pacha taki. Naja manta pacha taki. Pajarin manta pacha takinja, en este caso sería para el futuro. Jaina tutamanta manta pacha takin. Jaina killamanta manta, killamanta pacha takin. ¿Ya? Y podemos utilizar, estimados amigos, ese tipo de expresiones. ¿Ya? El pacha, como les digo, solo se utiliza en este caso, ¿ya? Como un validador que le da seguridad, énfasis a esta expresión, ¿ya? Solo cuando se trata de ponerle un link. ¿Desde cuándo? Desde ayer, desde anteayer, desde la semana pasada, desde hace un año, para esas situaciones nomás. Entiéndame eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos entender. Aquí nos comenta Katia, nos dice, ¿también da clases de quechua collao? Claro, estimada Katia, nosotros también damos clases de quechua collao. En este caso estamos dando las clases para los profesores palmineros para que puedan evaluarse y también hoy día empezamos las clases para todos estimados a las 9 de la noche, ¿ya? Muy bien, me han entendido esta parte, ¿no es cierto? Manta Pacha está aquí, ¿ya? Ahora, tenemos algo más. Después de esto hablamos del sufijo pi. ¿Pero para qué sirve el sufijo pi, estimados amigos? ¿Ya? Hoy día vamos a terminar todo nuestro libro. Creo que son 98 hojas ya. Muy bien. Creo que la explicación ha quedado clara. Además de eso está transmitiéndose en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlo. ¿Ya? Entonces, así que no hay excusas para decir, oiga, no aprendí quechua en este tiempo. No, no hay excusas. ¿Ya? Hablaremos del caso locativo pi. ¿Ya? Estimados, hablemos de esto. El pi es más sencillo. El pi solo funciona, como su nombre indica, como locativo. No vamos a encontrar el pi en otra situación cuando se trata de sufijo. Solo locativo. Escúchame bien esto. Por ejemplo, en quechua la ubicación indica una ubicación o localización en el espacio o en el tiempo. Recuerda eso. Ubicación, localización en el espacio o en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es equivalente a la preposición en. Recuerda esto, estimado. Es equivalente a esta preposición. Cuando tú escuchas el pi, automáticamente dices, ya, en tu cerebro tiene que estar funcionando y decir, ya, esto se trata de en. Por ejemplo, dices, aquí dice, mijuna wasipi mijoni. Ese pi ya me está dando la idea de que como en el restaurante. Y para plantearnos más ejemplos más sencillos, voy a ir aquí a nuestra hoja en blanco también otra vez. Aquí, y les explico. Mira, fíjense, ¿ya? Ya tenemos aquí el locativo pi. ¿Y cómo hacemos en este caso el locativo pi? Por ejemplo, si nos indica un lugar, por ejemplo, sería Yachay Huasi. Y le aumento, Yachay Huasi se traduce como colegio, ¿ya? Y ahora, si le pongo Yachay Huasipi, estaría hablando en el colegio. En el colegio. Me está indicando el lugar donde yo puedo realizar una acción. En el colegio. Si yo hablo en el río, ¿río qué se dice? Mayu. Y Matajama Mayu, río. Y yo le digo, Mayupi. Estoy diciendo, en el río. Me está ubicando en un espacio. ¿Ya? Entonces, en el caso de tiempo, no es tan frecuente en el quechua, ¿ya? Pero en el caso de, como estábamos hablando, de lugares, sí es muy frecuente, ¿ya? Entonces, estimados amigos, a partir de esto ya van entendiendo cómo funciona el locativo pi. Ya que así, en el colegio, Mayupi en el río, Orjopi en el cerro, Chacrapi en la chacra, ¿ya? Calle, Kijlupi, ¿ya? En la calle. Podemos utilizar así, ¿ya? Entiendan eso, por favor. Ahora, a partir de esto, nos vamos pues a las preguntas que hemos hecho aquí. Y dice, mira, indica la ubicación, localización en tiempo, en espacio, y se utiliza para expresar dónde ocurre una acción, dónde está ubicado algo o cuando sucede algo en términos de tiempo.
Por ejemplo, chasquihuasipi. ¿Qué es chasquihuasi? Correo. Y digo, trabajo en el correo. Chasquihuasipi, yancani. ¿Ya? Y mi expresión sería, trabajo, ¿ya? En el correo. Chasquihuasipi, yancani. Trabajo en el correo. Por ejemplo, dice, Sankaihuasipi kachkanki. Estás en la cárcel. Sankaihuasipi kachkanki. Estás en la cárcel. Ñaupa wasipi tiyanki, vives en la casa vieja. Ñaupa wasipi tiyanki. Hampina wasipi kachkanki, estás en el hospital. Podemos hablar así. Hampina wasipi kachkanki, yauhanra. O yauhanra, hampina wasipi kachkanki, siempre el verbo al final. Y aquí está, estás en el hospital. O a este lado podemos dirigirnos y decir, yache wasipi yachani, estudio en el colegio. Ham, ¿ya? Huskupi, tianqui. Tú vives en Cusco. Y siempre el pi va a estar ubicado o va a estar antecedido al lugar. Por ejemplo, Huskupi, en Cusco. ¿Se da cuenta? Y esa es una regla muy general. Wasipi Samanki, descansas en mi casa. Mira, fíjate esto, en mi casa. Siempre va a estar antecediendo en el castellano al lugar donde se realiza la acción. Lima Peruasca, hecho en Lima. ¿Dónde está hecho? En Lima. ¿Se da cuenta? Entonces, para eso sirve, estimados amigos, en este caso, la expresión, hecho en Lima. ¿Ya? China Soy Peruasca, mira, los productos que ahora están hechos en China, hecho en, mira, China. ¿Se da cuenta? Y esto se traduce con el pi. Mira, fíjate esto. China Soy Peruasca. ¿Ya? Entiendan eso, por favor. Ahora, la pregunta es sencilla. Yo te pregunto, Yao, Mai Pillankangi, ¿dónde trabajas? Mai Pillankangi. Y como les dije, si me preguntan con pi, mi respuesta va a ser con pi. Por ejemplo, diría, Wasipi, ya me está dando la respuesta, mira. Wasipi para todos los casos. ¿Y qué cosa tengo que completar? Para eso, estimados amigos, ¿qué les falta conocer? Centros laborales, ¿no es cierto? Si yo quiero aprender centros laborales, ¿qué voy a hacer? Voy a mi libro, aquí está, y busco, pues, ¿dónde están los centros laborales? Kachkan, Chumana, Chukachan, Pase. Hablo ambos quechos, ya he aprendido a hablar quechua changa también, ¿ya? Por ejemplo, podemos buscar los centros laborales, ¿ya? En nuestro libro de Sopa de Letras en Quechua, profesiones, a ver, ¿y dónde está centros laborales? Cancho, Manacho, ¿ya? Vamos a buscar. Centros laborales. Aquí está, mire, estimados amigos. Aquí sí está. Centros laborales. Ya, fíjense. Entonces, tenemos un material completo para que puedan trabajar. Por ejemplo, de Sankaiwasi, Mikonawasi, Chaskiwasi, Joropachanawasi, Hatunawasi, Yachewasi, Jorotajanawasi. Serían centros laborales que hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, puedes tú aprender buscando palabras. Puedes aprender el quechua. ¿Ya? Puedes aprender. Entonces, yo tengo aquí ya y digo, pues mira, aquí paso. Yo trabajo en el correo, Chaskiwasi. Trabajo en el banco, Jorge Takinawasi. Trabajo en el restaurante, Mikonawasi. Ya, por ejemplo, en el hotel, Jorpachanawasi. Biblioteca, ya, Maitukuna Wajaychanawasi. Ya. Estación de la policía, Sinchiwasi. Jardín, ¿qué es jardín? Inkiltupa, por ejemplo, Inkil podría ser, ¿eh? Entonces, mira, tenemos todo esto, ¿eh? Para poder aprender, ¿ya? Entonces, así que, estimados amigos, tienen todos los materiales para ustedes trabajar y aprender, ¿ya? Y estos archivos, estimados, se les hemos dado, pues, les hemos dado en la carpeta. Solo que vayan, busquen un poquito más, busquen cómo van a encontrar y van a encontrar todos los materiales. Está en la carpeta, bien guardadito, ¿ya? Es hora de entrenar un poco más nuestra mente. ¿Dónde trabajas? A ver, mira, ¿dónde trabaja un ingeniero? Aquí puedo decir, por ejemplo, imagínate que está construyendo un colegio, ya llevo así Pillanca. ¿Dónde trabaja un agricultor? Chajrapi, Llanca. ¿Dónde trabaja un carpintero? ¿Ya? ¿Carpintero qué se dice? Ulu Llana Wasipi, Llanca. ¿Dónde trabaja un abogado? Puede trabajar
por ejemplo, proteger, defender amachana o así, donde trabaja un conductor. Puede ser en su carro, ¿eh? En ese carro puede decir, pues, carrón Villanca, ¿ya? Porque estamos haciendo un préstamo lingüístico. Como estamos haciendo un préstamo lingüístico, tiene que permanecer, ¿ya? ¿Dónde trabaja un enfermero? Pasamos a este lado, ¿ya? Mira, fíjense. ¿Dónde trabaja un enfermero? ¿Dónde trabajaría? ¿Ya? Hampina Pillanca. ¿Dónde trabaja un pintor? Tulpuna Pillanca. ¿Dónde trabaja un electricista? ¿Dónde trabaja un electricista? Podría ser en la universidad. Y digo, Hatun Yache Pillanca. ¿Dónde trabaja un arquitecto? Podríamos poner un lugar, Josco Pillanca. ¿Dónde trabaja un escritor? ¿Ya? Ya, el escritor, por ejemplo, podría trabajar en la biblioteca, en la oficina. Y diría, en la biblioteca diría, pues, man, Maito con Abaja base Pillanca, ¿no es cierto? Y encontramos las profesiones, como les dije, aquí, en nuestros centros laborales. Hay bastante vocabulario para que aprenda. Entonces, algunos creo que hemos considerado aquí, ¿eh? Hay, pero bastante, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tienen todo el material para que puedan estudiar, ¿ya? Ese es el caso del PIN. ¿Preguntas, dudas, comentarios o he sido tan claro que han entendido todo? Vamos, vamos, pregunten, pregunten, pregunten. Tapuricamuichis, tapuricamuichis. A ver, alguien levantó la mano aquí, por fin. Alguien está vivo en este grupo. Vamos, Juliano. Uyerimuchkaikin, Juliano, Rimaricamuy. Luego tenemos Miriam. Excelente. ¿Quién va a hablar? Ya, Chachi, Vamos, Juliano, vamos, Juliano. Te hace escucho. rato era porque en la otra página decía Liancanche, yo trabajo en el correo y decía ñoja ¿cómo es? Liancanche y era Liancani en esa página, por eso Ah, ya. ahí está, A ver, ya. Muy ñoja, bien, bueno. muy bien. Y Ya, otra está bien. consulta, ya, Chachi. Ya, vamos, vamos, adelante. Eh, Sinchi, Huasipi, ¿sería la comisaría? Claro, Sinchi, porque a los policías se les dice Sinchi, pues, porque antes se le llamaba a los guerreros Sinchi, ¿eh? Y en relación Ajá. a eso es donde se utiliza este término Sinchi. Ah, bien, bien, bien. Ujú. ¿Ya? Pues, añade. Muy bien, muy bien. Y a ver, ahora sí, Miriam, tu pregunta, yo te escucho, Miriam. También es la página que pasó. Es donde dice profesor Imata Ruasca, ¿de qué está hecho? ¿Ahí es Ruasca o Ruanca? Y mamanta ruasja. Y ¿De qué mamanta está hecho? ruasja. ¿De qué está hecho un objeto, un material? ¿Ya? ¿De O qué sea, está hecho? así está bien, bien es Ruasca, no es Sí. Ruanca. No. Si tú pones ruanca, es decir, ¿de qué va a hacer? Para la acción de que alguien va a elaborar algo, ¿ya? Pero cuando está ruasta ya está hecho un material. Es la diferencia. Si le pones una N aquí, va a cambiar el significado. Y mamanta ruanca, te estaría diciendo, ¿de qué va a hacer? Estaría preguntándote. Pero la S le da otro sentido. Y mamanta ruasca, ¿de qué está hecho? ¿Ya? Esa es la diferencia. Gracias, profesor. Muy bien. Así que, estimados amigos, mira, todas esas preguntitas son muy interesantes. Y siempre, como les dije, el quechua varía en pequeñas palabritas, pequeños términos. Varía el quechua. Ya por una simple S va a cambiar el significado. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por vuestras preguntas. Y hasta aquí hemos avanzado. Caso instrumental one, ¿para qué sirve? ¿Cómo voy a utilizar? ¿Ya? Tenemos one, compañía. Mira, fíjense. Este caso es muy importante, estimados amigos. ¿Ya? Voy a explicar, mira, cómo hacemos. Fíjense, caso instrumental. Debes entender esta palabra muy interesante. Instrumental. Instrumento con el que yo realizo una acción. ¿Ya?
Por ejemplo, yo puedo trabajar con la chaquitaglia. La chaquitaglia es un instrumento con el que yo voy a estar trabajando. Y aquí la expresión nos dice bien clara, ¿ya? Y este one también hemos avanzado en la primera, segunda clase nomás, ¿eh? Y dice, mira, instrumento o herramienta con el cual se realiza una acción. Por ejemplo, ¿con qué cortas? Con un cuchillo. ¿Con qué pegas? Con un pegamento. Y eso se convierten en instrumentos con los que estás realizando una acción. Por ejemplo, aquí dice, kuchunawan, con el cuchillo. Estoy usando el cuchillo como una herramienta, un instrumento con el que estoy realizando una acción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, chakitajillawan, con la azada. Estoy usando la azada como una herramienta para trabajar. Ese es el primer caso del instrumental one. Exclusivamente, ¿para qué? Para yo realizar una acción. Por ejemplo, ¿ya? Joyura, con martillo. ¿Qué puedo hacer con martillo? Puedo golpear, puedo clavar, pero estoy utilizando el martillo como un elemento importante para realizar esa acción. ¿No es cierto? Ahora, y aparte aquí, huasca, ¿ya? Huasca, con la soga. ¿Qué estoy diciendo? Estoy utilizando la soga como una herramienta. ¿No es cierto? Entonces, el one en algunos casos se utiliza como compañía, pero en este caso se utiliza solamente como el instrumento con el que realiza una acción. Imagínate que yo trabajo con mi computadora y yo diría computadora one. Si trabajo con mi carro, carro one. Si trabajo con celular, celular one. Si trabajo con la moto, moto one. O sea, utilizo así. Ahora, si yo deseo, aquí tengo ejercicios, pintar. ¿Con qué voy a pintar? ¿Ya? ¿Con qué podemos pintar? A ver. Y me van pintar, chicos. ¿Ya? ¿Con qué podemos pintar? ¿Ya? Por ejemplo, ¿con qué puedo comer? Yo puedo comer con qué. La acción de comer lo realizo con huchihuishya. ¿Qué es huchihuishya? Cuchara. Por ejemplo, la acción de trabajar, ¿con qué puedo realizar? ¿Ya? A ver. ¿Puedo limpiar con qué? Yo limpio con qué. Con chaquitaglia, cuchuna, aguanaban, hiljanaban, sumañejeban, limpinaban, ¿ya? Y voy viendo así, esto se había movido un poco, por eso es que está medio raro esto. Un momentito, un momentito, un momentito. Ya vamos a hacer regresar esto, ya. Taran, taran. Si no, vamos a botarlo más abajo para que trabajemos. Porque me está desconfigurando lo que tengo que relacionar. Ya, aquí está, mira. Ya está. ¿Con qué puedo tejer? ¿Con qué puedo medir? ¿Con qué voy a cortar? Cortar. Si yo voy a cortar algo, voy a cortar con un cuchillo. Si voy a tejer algo, ¿con qué voy a tejer? Aguan, aguan. Aquí está. Por ejemplo, voy a escribir. ¿Con qué voy a escribir? ¿Con qué escribo? Hilja, nawa. ¿No es cierto? ¿Con qué voy a medir? ¿Con qué puedo medir? A ver. Pichanawan, mancawan, sumag nijewan. Este sería por deducción en este caso. Sumag nijewan. Por ejemplo, ¿con qué voy a trabajar? ¿Puedo trabajar con chaquitaglia? Sí, puedo trabajar con chaquitaglia. Y aquí está chaquitaglia. Wow. Por ejemplo, ¿voy a cocinar con qué? ¿Con la escoba o con la olla? Con la olla. Y aquí pongo con la olla. ¿Con qué voy a limpiar? ¿Con qué voy a limpiar, estimados? Y mamá pichaza. Pichanaba. Estoy viendo los instrumentos con los que voy a realizar mi acción. ¿No es cierto? Y limpinaban, ¿qué es? ¿Qué es limpiar? En ese caso, limpir es, pues, pintar. ¿Y con qué va a pintar? Aquí está, mira. El primerito está pintar. Y que ya está. O un color más oscuro, que no se nota ya, pero es para que ustedes relacionen. ¿Ya? Ya hemos resuelto rápido. Entonces, con los instrumentos con los que realizo la acción, utilizo el banco. Pichanaban, limpinaban, estoy utilizándolos. ¿Ya? Cuchihuislaban, aguanaban, cuchunaban. ¿Ya?
Eso también hemos avanzado más antes y también ya tenemos idea de todo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, para instrumentos con los que realizamos una acción, utilizamos el primer caso del one, que es para instrumentos, netamente para instrumentos, ¿ya? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Mira, fíjense, en el segundo caso hablamos del caso de compañía. Esto sí es el más conocido, porque aquí hablamos de compañía, ¿no es cierto? ¿Qué compañía hablamos? ¿Ya? Fíjense, ¿qué compañía hablamos? ¿De qué compañía estamos? ¿No es cierto? En este caso, mira, estimados, hablamos de compañía. Ya, un ratito, por favor. Muy bien. Hablamos de compañía en este caso, ¿ya? De lo que estamos viendo, pues mira. El caso de compañía en quechua se marca con el sufijo wan. Recuerda esto. Se marca con el sufijo wan. Y se utiliza para indicar una acción que se realiza en compañía de una persona, en compañía de alguien. Podemos realizar una acción en compañía de alguien, ¿ya? Para eso sirve, pues. ¿Y cómo, por ejemplo? Ñujaja, Hanwan, Hamoni. Yo vengo contigo. ¿Con quién estoy viniendo? Contigo. Ñujaja, Hanwan, Hamoni. ¿Ya? Eh, por ejemplo, podemos decir también Paikuna, Wabankuwa, Rantinko. Ellos, ¿qué cosa? Trabajan o compran con su hijo. Y aquí estoy utilizando el wan. Wabankuwan, Tanwan, ¿ya? Waihiwan, utilizo con mi hermano. Alhoiwan, utilizo también con mi perro, ¿ya? Entonces, podemos hacer eso, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, esa es la tarea que tenemos. Pues un poquito más. En este caso, un rato, por favor. O sea, alguien nos ha variado la transmisión de TikTok. Está medio raro, ¿ya? Entonces, mira, vemos así, ¿no es cierto? Entonces, mira, ñujaja mamá iwan, con mi mamá. Mamá iwan, amor. Entonces, nos está indicando las acciones que nosotros realizamos en compañía de alguien, ¿ya? En compañía de alguien. Ñujaja hawan hamoni, paikuna wawan kuwan randin. Ñujaja waijiwan yangan, ¿ya? A ver, vamos a invitar a la señorita que nos ha unido a un grupo de transmisión en TikTok, por favor, que nos pueda desagregar, ¿ya? Para nosotros hacer una buena transmisión, ¿ya? A los que nos ha invitado supuestamente a su grupo de transmisión, vamos a pedir que, por favor, que nos desagregue, ¿ya? Porque queremos que todos los demás vean la transmisión. Ya, muy bien. Mientras tanto avanzamos, ¿ya? Mira, ñujaja, guaguayan, jamón. Ahora, es hora de traducir. Importante aquí, estimados amigos, mira, cuando hablamos del caso del one, ¿ya? Fíjense, del caso del one, caso de compañía one. Entienda esto, ¿ya? Caso de compañía one. ¿Qué hacemos en este caso, estimados amigos? Decimos, por ejemplo, one, voy a poner algo, y si yo duermo con el perro, algo one. Si yo tengo un gato, Missy, Missy one. Si yo tengo, por ejemplo, mi mamá, mamá, en este caso, mamá es mamá nomás. Si le aumentas una Y es posible mamá y mi mamá. Con mi mamá, mamá igual. Por ejemplo, si yo hago una acción con mi papá, taita, y le pongo taitai, guau, ¿ya? Podemos utilizar así. ¿Se dan cuenta? Podemos utilizar. Entonces, mira, si yo deseo también puedo utilizar. Si yo duermo o camino, corro, hago una actividad con mi hermano. Wow, hey, wow. Pa, nai, wan. O en algunos casos dices
Paniwan. ¿Te das cuenta? Paniwan, por ejemplo, digo, Aljuiwan, ¿qué puedo hacer? Puedo bailar con mi perro. Tusuni. Misiwan. Pugliani. ¿Ya? Mamaiwan. Takini. Taitewan. Llankani. ¿Ya? Puedo decir, Wauhiwan. Pawani. Panaiwan. ¿Ya? Pugliani. O sea, para acciones de ese tipo. ¿Ya? Paniwan. Takini. Ya puedo poner expresiones de esa manera. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, en este caso, ya podemos hacer de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, fíjense. A esto lo podemos aumentar un pronombre. Ñuja alhuiwan tusuni. Puedo decir eso. Ñuja alhuiwan tusuni. Ñuja misiwan bukullani. Y en todos los casos puedo poner sin en caso de la primera persona. Si yo quiero cambiar esto, puedo decir de la siguiente manera. Ham, ¿ya? Misi, wan, ¿qué digo? Ham, misi, wan, puk, yanki. Mira, podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos, mira, todo esto que hemos aprendido. Ham, misi, wan, puk, yanki, ¿ya? Paniwa, takini, Panaima Pugliani, expresiones de ese tipo podemos utilizar. ¿Ya? Juliano, vamos, adelante, Juliano. Te escucho, Juliano. Vamos, Ah, Juliano. ya había mandado un mensaje escrito. Ya. Mi hermano y yo, mi hermano y yo, ñojaja wauge igual, ¿sería? A ver, mi hermano y yo. New Hawan, Ñojawan. Wow, Iwan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir tu oración? ¿Cómo quiere decir tu oración? Por Ñuja, ejemplo, mi hermano y yo caminamos. Ñuja, Wauhiwan, Pu, Rico. ¿Ya está? Ñuja, Wauhiwan, Purico. Esa sería tu expresión. Ñuja, Wauhiwan, Purico. Yo amigo mi hermano. ¿Ya? En este caso tal vez no dirías yo con mi hermano camino, sino yo camino con mi hermano, sino así sería simple la expresión. Yo hawa purico. ¿Ya? ¿Por qué estoy diciendo purico? Porque estamos realizando dos personas una acción. ¿Entendido? Claro, mi consulta es porque en español siempre la segunda persona en una oración va primero que la primera persona, o sea, mi hermano y yo. No digo yo y mi hermano, y por eso en que ella en cambio sí sería primero ñoja Ujú. y después la segunda persona. Ya, mira, en ese caso el sujeto es ñuja, ¿ya? Claro. Wauhiwa viene a convertirse en el objeto. ¿Por qué? Porque Ujú. estamos utilizando el wan. ¿Ya? Ajá. Y luego el verbo viene a agregarse como caminamos, Ya ¿ya? está. En ese caso también te sugeriría que muchas veces ya no utilices el sujeto. Si no puedes utilizar de frente, wow, heiwan, purico. Hablando de un sujeto tácito. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar así. Wow, heiwan, purico. Ah, bien. ¿Me entiendes? Genial. Entonces, podemos hablar así, ¿ya? Entonces, tenemos más preguntas, creo. Vamos, Miriam. Adelante, Miriam, te escucho. Profesor, ¿por qué sería Purincu? La A ver, IQ. Purinco. Purico. Purico sería. O sea, IQ. Nico. O sea, Puri IQ. O sea, el IQ, porque sería Ya, mira, en este IQ. caso hay algo interesante. En el quechua chanca, ¿ya? Guayjiwan, existe dos opciones. Si usted desea, puedes utilizar el Ico, ¿ya? Como una versión de Cusco,
o simplemente como una versión chanca, Puri, Niku. Ambas versiones, según el quechua sureño que nos imparte el ministerio, son válidos. Guaujiwa Purico y Guaujiwa Purinico. Ambas versiones son válidas. Puedes utilizar ambas versiones y no hay problema. ¿Ya? Entonces, es válido ambos. ¿Ya? Este Niku más se suele utilizar en la zona de Apurima, Ayacucho, Huancavelica, toda esa zona. ¿Ya? Pero según el libro que hemos estudiado, que hemos visto para hacer los materiales, eh, ambas versiones son, en este caso, se considera, se respeta. Entonces, puedes utilizar eso. ¿Ya? O sea, yo más que todo me refería, por ejemplo, cuando se trata de Nyokan es Nick, el otro es Inky, y o sea, yo quería decir por qué era el I, Ah, no, porque están hablando. ya, ¿por qué? Mira, Ñu Hawaii por Ico. ¿Por qué estoy poniendo el Ico? Porque desde el momento en que yo utilizo dos o más personas, estamos hablando del caso de nosotros incluyente. Como digo, nosotros con mi hermano caminamos. Y así sería, pues, porque los dos ya se convierten en un caso en excluyente de los demás. Entonces, nosotros excluyente ya se convierte en estos. Por eso se utiliza el ico. Ah, ¿Ya? ya, ok, Ujú. gracias. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, es hora de traducir. Aquí tenemos, yo hablo con mi amigo, ellos van con sus animales, tú cocinas con tu madre, él juega con su hermano, nosotros viajamos con el guía, ellos trabajan con sus padres, ¿ya? Yo estudio con mis compañeros, tú hablas con tu hermana, nosotros jugamos con nuestros amigos, ellos caminan con el perro. Todas estas acciones están realizadas en compañía de alguien, ¿ya? Entonces, por favor, tenganlo en cuenta, traduzcan. Y creo que eso es todo, estimados amigos. Va a haber otro libro que estoy trabajando, continúa una segunda parte de este libro, ¿ya? Donde hablará exclusivamente de los más de 50 sufijos que tenemos en el quechua, y eso lo estaremos planificando aproximadamente para inicios del mes de abril, ¿ya? Para organizarnos bien y seguir y continuar hasta terminar el quechua, ¿ya? Igual van a ser las clases gratuitas, solo tendremos que adquirir el libro, los materiales, algunas cosas estamos innovando, entonces ya pues va a haber más trabajo. ¿Ya, estimados? Ahora, el examen va a ser el día viernes, un examen final de todo lo que hemos avanzado. Desde la sesión 13 creo que falta el examen. Así que por favor, a estudiar. El día viernes es el último día para dar la evaluación. ¿Ya, estimados? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya, nos dice, muy bien. Bueno, estimados, gracias por estar en constante aprendizaje con nosotros. Y ya, pues, gracias también por ser tan pacientes y escuchar nuestras clases. A veces